Hola, buenos días con todos. Es una alegría para mí estar en tu casa el día de hoy junto con tu familia. Siempre nosotros decidimos tener conversaciones de fe y esperar lo mejor de Dios. Por eso cada reunión nosotros empezamos hablando palabras de bendición. Dice la Escritura que en el poder de la lengua se encuentran la vida y la muerte. Dice la Escritura también que debemos hablar palabras de gracia y de favor. Y también dice que esas palabras van a encender la fe de aquellas personas que nos rodean. Yo quiero que tomes a alguien cerca a ti y pongas tu mano sobre su hombro y le digas lo siguiente. En el nombre de Jesús, el Señor bendiga tu vida, tu familia, tu descendencia. El bien y la misericordia de Dios te acompañarán todos los días de tu vida. Todos tus sueños y tus anhelos serán hechos realidad y todo lo que emprendas será prosperado. Vamos a decirlo fuerte porque nada hay imposible para Dios. Sabemos que en todo tiempo Dios está de nuestro lado, que Dios está bendiciendo nuestras vidas. Y estaba pensando en estos días cómo es que en todo el mundo la maldad está aumentando, la violencia en el mundo se está haciendo cada vez más fuerte, más evidente en nuestros días. Y eso me lleva a preguntarme a mí, a pensar en cómo es que Dios va a actuar también en este tiempo para todos nosotros. ¿Qué es lo que Dios va a hacer? Y la Biblia dice algo bien claro. Dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y aquí está la clave, creo yo. Que es que todas las consecuencias del pecado, la maldad, la destrucción, la muerte y todo lo demás, cuando eso se da, cuando abunda, la promesa es, y la realidad es también, que la gracia de Dios va a sobreabundar. Es decir, donde hay mucho resultado del pecado, lo que va a pasar con la gracia de Dios es que va a ser muchísimo, muchísimo más grande. Por eso es que tenemos que tener, primero, plena confianza de lo que Dios va a hacer. Y segundo, eso nos dice que nosotros vamos a experimentar una sobreabundancia de la gracia y el favor de Dios. Esto es muy importante para nosotros porque cuando nosotros entendemos que vamos a experimentar de una forma increíble la gracia de Dios, lo que tenemos que entender es que vamos a experimentar a Dios. Van a ver, y estamos viendo más liberaciones, más sanidad, más milagros, más prodigios. Dios se está moviendo de una forma diferente, de una forma extraordinaria y cada vez seguramente va a ser mayor la gracia y el favor de Dios que vamos a ver sobre nuestras vidas. Ahora, la Escritura nos dice, y hay una historia en la Biblia que nos ayuda a entender algo con respecto a Dios y a cómo Él se muestra y qué se muestra de Dios. La Escritura nos habla acerca de esa oración de Moisés, esa oración que él hizo cuando estuvo cerca a Dios y antes que él saliera de Egipto, cuando estaba en el proceso de todo eso, él conversa con Dios. Y Moisés tenía una relación muy cercana con Dios, una relación íntima plenamente. Y Moisés confiaba en Dios. Dice la Escritura algo importante que quiero que lo leas en Santiago capítulo 4, versículo 6. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entiende que cuando la palabra de Dios dice que Él da mayor gracia y a Moisés le dio mucha gracia y favor porque le menciona, yo te estoy dando de mi gracia y de mi favor, la Escritura dice que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Para poder experimentar una mayor gracia de Dios, la humildad es el requisito. Y como estamos hablando que de estos tiempos necesitamos y vamos a experimentar esa gracia y el favor de Dios, tenemos que entender este texto de Santiago. Y cuando está hablando acerca de la soberbia de las personas, está hablando de aquellos que no le creen a Dios. Fíjate esto, ¿no? Obedecer a Dios implica creerle a Dios primero. Tú no puedes obedecerle a Dios si primero no le has creído. La fe precede a la obediencia. Abraham le creyó a Dios y por eso salió de su tierra. Moisés le creyó a Dios y por eso fue donde Faraón. Pablo le creyó a Dios y por eso esperó que oraran por él. En todo momento los discípulos le creyeron a Dios y esperaron en Jerusalén. La fe precede a la obediencia. Y cuando la soberbia está presente,
nos está hablando de una persona que no le cree a Dios, que pone sus pensamientos y su fe en su propio pensamiento en lugar de los pensamientos de Dios. Cuando alguien no le cree a Dios, cuando alguien no toma las promesas de Dios para su vida, cuando las dejas de lado, eso es soberbia. O sea, poner sus pensamientos por encima de los pensamientos de Dios. Esto es sencillo. Nosotros tenemos que creerle a Dios, tomar sus promesas, lo que Él dice de nosotros, lo que Él dice que va a hacer, creerle a Dios con sencillez, aunque sea muy grande lo que Dios diga sobre ti, cuando habla de ti que eres real sacerdocio, linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Él. Alguien puede decir, no, pero eso es mucho para mí, ¿no es cierto? Yo soy humilde y no puedo recibir tanto. Eso no es humildad, eso es soberbia. Porque es poner lo que tú piensas por encima de lo que Dios piensa. La humildad es pensar y aceptar lo que Dios dice, lo que está en su palabra. Esto es muy importante porque así nosotros podemos disfrutar de esa abundante gracia de Dios sobre nuestras vidas. Y la gracia de Dios es muy importante para poder ver una mayor manifestación de Dios, para conocer a Dios. Y Moisés se acerca a Dios y comienza a tener una conversación con él antes de salir con Israel, antes de salir de esa zona a la travesía que iba a ser el desierto. Moisés conversa con Dios y en el capítulo 33 del libro del Éxodo nosotros encontramos cómo Moisés no solamente conversa con Dios, sino que Moisés muestra un hambre de Dios. Fíjate lo que dice la Escritura. Éxodo capítulo 33, versículo 12 dice, Moisés le dijo al Señor, tú insistes en que yo debo guiar a este pueblo, pero no me has dicho a quién enviarás conmigo. También me has dicho que soy tu amigo y que cuento con tu favor. Lo más importante para Moisés era dos cosas. Saber que Dios era su amigo y segundo, que contaba con su favor. Que esas dos cosas lo acompañaba a Moisés. Verso 14 dice, yo mismo iré contigo y te daré descanso, respondió el Señor. Si no vienes con nosotros, ¿cómo vamos a saber tu pueblo y yo que contamos con tu favor? ¿En qué seríamos diferentes de los demás pueblos de la tierra? Está bien, haré lo que me pides, le dijo el Señor a Moisés, pues cuentas con mi favor y te considero mi amigo. Verso 18. Déjame verte en todo tu esplendor, insistió Moisés. Fíjate la conversación entre Dios y Moisés. Moisés no solamente era un hambriento de la presencia de Dios, sino que para Moisés lo más importante era la amistad con Dios y el favor de Dios en su vida, porque sabía que ese favor, esa gracia en su vida lo era todo, porque él podía fallarle a Dios muchas veces. Sin embargo, la gracia de Dios iba a hacer que Dios se manifieste a su favor en todo momento, independientemente de la performance de Moisés, de lo que ocurriera con él. Imagínense, si Moisés hubiese dependido de sí mismo, seguramente no hubiese podido hacer todo lo que hizo de parte de Dios. Y algo más, ¿no? Dios le dice, yo voy a estar contigo y te daré descanso. El estrés, el cansancio, la depresión y todo eso llega cuando no estás acostumbrado a estar en la presencia de Dios, porque Dios le dice con mucha claridad, mi presencia está contigo, yo voy a estar contigo y por ende tú vas a descansar. Porque confías en Dios, descansas en Dios, o sea, Dios pelea tus batallas. Es algo completamente increíble lo que pasa cuando Dios está a nuestro lado. Y Moisés le dice a Dios, dice, si tú no vienes con nosotros, si tú no estás con nosotros acá, tú no nos saques, por favor. Necesito que tú estés con nosotros. Y Dios le termina diciendo, sí, está bien, voy a estar contigo, no te voy a dejar en ningún momento. Pero a pesar de todo lo bueno que Dios le estaba diciendo, Moisés siempre iba un paso más adelante. Moisés no se quedaba solamente con el hecho de que Dios te va a cuidar, Dios va a estar contigo, Dios va a guiar tu camino. Moisés le dice a Dios, déjame ver tu esplendor, déjame verte, quiero conocerte. Moisés estaba hambriento de Dios. Es como cuando tú has experimentado un milagro de Dios, has experimentado su favor y su gracia y te maravillas con todo eso, pero dices,
pero no estoy conforme con esto. Quiero más y quiero un paso más allá y quiero un paso más allá. Cuando tú dices, bueno, ya estudié lo suficiente, ya estudié todos los cursos que debía estudiar, creo que ya no debo conocer más de Dios, no debo prepararme más. Es que falta hambre de Dios, porque siempre va a haber algo de Dios que vamos a descubrir, algo nuevo. Siempre, todo el tiempo. Te voy a decir esto, la religiosidad engaña y te hace pensar que ya sabes todo lo que debieras saber de Dios, que estuvo suficiente con todo lo que aprendiste y que no tienes que aprender nada más de Dios, que no tienes que estudiar nada más de Dios, y entonces el hambre se apaga porque la religiosidad te comienza a envolver. Nosotros enseñamos en la escuela de fe todo el tiempo. Siempre estamos dando y dando y dando y más y más y más, porque siempre hay algo más que conocer de Dios. Nunca me voy a cansar de poder enseñar y aprender más de Dios, porque siempre va a haber algo de Dios que vamos a aprender. Es más, por la eternidad nosotros vamos a vivir conociendo de Dios. Ese es un hambre de conocerle, un hambre de saber más de Dios, de no detenerme. Y Moisés tenía eso. Moisés tenía esa hambre de Dios, hambre de conocerlo, hambre de su presencia. Por eso le dijo, quiero verte, quiero ver tu gloria, quiero ver todo tu esplendor. A pesar de todo lo que había visto de Dios, que lo escuchaba, alguien podría decir, bueno, yo hablo con Dios todo el tiempo, Él es mi amigo, lo escucho audiblemente, se sienta conmigo y tenemos conversaciones. ¿Qué más puedo pedir? O sea, no hay nada más que eso. Moisés pensaba, siempre hay algo más de Dios que yo puedo conocer, y le dijo a Dios, muéstrame tu gloria, muéstrame tu presencia, Señor. Por eso es que Dios le da la revelación de su bondad. Esto es maravilloso porque Dios le revela quién era a Moisés, le da una revelación extraordinaria acerca de él. Ahora, yo quiero decirte esto. Yo creo que no hay peor cosa en la vida, una de las peores cosas que te puede pasar, es que te difamen, es que digan algo de ti que realmente no eres. Cuando alguien no te conoce y habla de ti, ¿cómo te sientes? Cuando alguien dice algo de ti que no es cierto, cuando ni siquiera ha conversado contigo, cuando no te conoce, cuando no se ha relacionado contigo. A todos nos ha pasado eso alguna vez, que nos han prejuzgado, que han emitido un juicio de ti sin ni siquiera conocerte, tratarte o tener cercanía contigo. Te estigmatizaron y dijeron algo de ti. Eso se llama difamación, cuando hablan algo distinto. Pero cuando yo pienso de Dios, yo escucho muchas cosas acerca de Dios que no son ciertas y que no concuerdan con lo que Él dice de sí mismo. Yo creo que nadie puede definir mejor a Dios que Él mismo, que lo que Él dice de sí mismo. Éxodo 33:19 dice, y el Señor le respondió, voy a hacer que todo mi bien pase delante de ti. Y delante de ti voy a proclamar mi nombre, que es el Señor. Porque soy misericordioso con quien quiero ser misericordioso, y soy clemente con quien quiero ser clemente. Tú ves esto de acá, este pasaje, y tú dices, wow, porque Moisés le dice a Dios, muéstrame tu gloria, ¿ok? Y algo importante de entender acá, que cuando le dice muéstrame tu gloria a Moisés, esta es la palabra kabot, ¿ok? En el hebreo kabot. Y kabot significa peso, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de gloria, estamos hablando de lo que significa la persona, lo que es esa persona. Eso significa la palabra kabot, ¿ok? Moisés le dice, muéstrame tu kabot, ¿okay? Y Dios le responde y le dice 4 cosas con respecto a él. Este es importante entenderlo porque si tú quieres definir a Dios, si tú quieres hablar acerca de Dios, tú tendrías que decir lo mismo que Dios dice de sí mismo. Cuando Moisés le dice, muéstrame tu gloria, y Dios le responde y le dice 4 cosas, ¿ok? Voy a pasar delante de mí todo mi bien, mi bondad. Le dice, voy a proclamar mi nombre, voy a mostrar misericordia de quien yo quiera mostrar misericordia,
y voy a ser clemente de quien yo quiera ser clemente. Son 4 cosas que le menciona a Dios. Dios se define a sí mismo. Entonces, cuando hablamos de Dios, cuando hablamos de la gloria de Dios, deberíamos hablar exactamente lo que Dios dice de sí mismo. No lo que nos enseñaron por costumbre o por tradición, o lo que la gente dice acerca de Dios, sino lo que Dios dice de sí mismo. Es como que alguien hable de ti y te defina y hable cosas de ti y te difame, diga cosas que no son ciertas. Yo cuando quiero conocer a alguien normalmente puedo escuchar referencias sobre una persona, pero yo busco que conocer a esa persona y hablar con esa persona para conocerla realmente. Lo primero que le dice Dios es: voy a pasar delante de ti todo mi bien, ¿ok? Otras traducciones dice: voy a pasar delante de ti toda mi bondad delante de ti. Y esto me asombra mucho porque normalmente las personas cuando hablan de Dios hablan mucho con respecto al juicio de Dios, ¿ok? Es como que estuviera a flor de piel todo el tiempo porque ven a Dios como un juez, no lo ven como un padre. Y cuando Jesús vino, Jesús dijo: yo les vengo a mostrar al Padre. Y Dios le dice a Moisés: tú me pides que te muestre mi gloria, muy bien, yo voy a pasar delante de ti toda mi bondad. La revelación más grande de Dios para Moisés fue precisamente revelarle su bondad. Dice: voy a pasar mi bondad delante de ti. Y esta palabra bondad en el hebreo significa 3 cosas. Significa belleza, significa alegría y significa bienestar. O sea, cuando Dios habla de sí mismo, habla de belleza, bienestar, y algunas palabras que también están incluidas en el significado son beneficio, mejor y regalo. Cuando me hace pensar en este texto cuando dice la escritura en Hebreos, el capítulo 11, que dice que los que se acercan a Dios tienen que creer que le van a encontrar y que Él es galardonador de los que le buscan. Este es maravilloso, asombroso. En su naturaleza, Dios siempre galardona, premia y regala. Él es así. Cuando Él dice: voy a pasar toda mi bondad delante de ti, está hablando también de esa palabra regalo, lo que Él da. No solamente de su misma presencia, sino todo lo que Él hace a favor de esa persona. Este es maravilloso. Por dice, esta palabra también significa, dice, bienestar. Esta palabra significa belleza, alegría. Entonces, cuando yo pienso en Dios, pienso en estas palabras. Porque Dios mismo dice de Él que Él es, te voy a mostrar, es como que Él diga: te voy a mostrar toda mi bondad, toda mi alegría, toda mi belleza, el hecho de que a mí me gusta regalar y premiar. Dios es así. Entonces, cuando yo hablo de Dios, hablo de lo que Dios dice de sí mismo. Habla de todo eso. Imagínate la impresión de Moisés: muéstrame tu gloria, y Dios le muestra toda su bondad. Cuando David escribe en el libro de los Salmos, en el capítulo 27, versículo 13, dice lo siguiente: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. ¡Wow! ¿No? O sea, David mismo escribe y dice: si yo no veo su bondad, voy a desmayar. Si no hubiese creído eso. David también había experimentado la presencia de Dios muchas veces en su vida. La había experimentado una y otra vez. Y él sabía algo y lo escribió siempre en el libro de los Salmos. Porque Dios es bueno, porque para siempre su misericordia, su gesed, su gracia. Constantemente hablaba de eso y entendía verdaderamente que esa era la esencia de Dios. Cuando yo pienso en Dios, pienso en su bondad, que mañana voy a ver su bondad nuevamente. Eso me llena de fuerzas hoy. El que se afana y se preocupa por el día de mañana, se cansa, se deprime, gasta fuerzas que no correspondían a ese día. Pero cuando tú piensas del día de mañana, que vas a ver la bondad de Dios, entonces vienen fuerzas nuevas para tu vida. Esto es maravilloso, de verdad. Te llenas de fortaleza cuando tú piensas realmente que vas a ver la bondad de Dios. Entonces Dios pasa delante de Moisés toda su bondad.
todo lo que Él es. Esto es asombroso. También le dice, voy a proclamar mi nombre delante de ti. Esta palabra proclamar es llamar hacia afuera, la palabra kará. Y la palabra nombre significa honor, significa autoridad y significa carácter. ¿Okay? Dios proclamó delante de Moisés su honor, su carácter, su autoridad, el dominio que él tenía, que él era Dios. O sea, esto es asombroso. Dios habla de su gloria, habla de su bondad, lo que es Él, toda su bondad. Habla dice que proclamó su nombre, ¿ok? Aparte de ver la bondad de Dios, se proclama el nombre de Él, hablando acerca de Él. Imagínense, Dios mismo proclamando de Él. Luego dice la Escritura, lo tercero, dice que Él dice, seré misericordioso de quien yo sea misericordioso, ¿ok? La palabra misericordia acá es muy importante, ¿ok? Porque la palabra misericordia acá significa inclinarse para hacer bondad hacia alguien inferior. Y obviamente lo hace voluntariamente. Eso es misericordia. Dios dice, lo que Dios dice acá es, yo voy a decidir a quién voy a hacer yo bondad. Porque esa bondad de Dios fue mostrada delante de Moisés, pero luego dice, yo voy a mostrar esa bondad. Eso se llama misericordia. Dice para alguien inferior, que esté en un puesto inferior. ¿Okay? Y luego dice también, claro, que la palabra misericordia lo traducimos como favorecer. Está hablando de la gracia inmerecida de Dios. Esto me asombró mucho, porque estamos en el Antiguo Testamento. No estamos en el Nuevo Testamento bajo el Nuevo Pacto. Pero acá, en el momento de la ley, Dios estaba hablando de su gracia. Esto es asombroso realmente. Y lo cuarto que le dice es, yo voy a ser clemente de quien yo vaya a ser clemente. Ok, entonces Él está hablando acá primero de su gracia inmerecida, que Él favorece a quien Él quiere favorecer. Esto me llena a mí de mucha paz y tranquilidad. Porque Dios nos dice acá, a pesar de estar entrando en el tiempo de la ley, Dios nos dice, yo voy a mostrar gracia al que haga ciertas cosas. Yo voy a mostrar gracia al que cumpla ciertos requisitos. Yo voy a mostrar gracia a quien cumpla ciertas condiciones. Dios no dice eso. Dice, yo voy a mostrar gracia a quien yo decida mostrársela. Yo voy a mostrar ese favor inmerecido a quien yo quiera mostrársela. Evidentemente, si tú eres su hijo, de hecho lo va a mostrar contigo porque te ama. O sea, esto es algo maravilloso realmente, porque Dios está descubriendo acá su naturaleza dentro de la gracia de Dios. Él da misericordia o bondad a quien Él quiere. No hay requisitos de por medio. Por eso es que Jesús mencionó cuando le hablaron a Él sobre las cosas que ellos tenían que hacer, que eran hijos de Abraham, los fariseos. Jesús dijo que esta mujer de viuda de Sarepta fue la que recibió la provisión del profeta Elías, y luego dijo que fue Naamán, un sirio, quien recibió sanidad por medio del profeta Eliseo. La provisión y la sanidad fueron recibidos, dice en el momento, había tantas viudas en Israel, pero ella recibió esa gracia de Dios. Había tantos enfermos en Israel, pero fue un sirio, Naamán, este capitán del ejército, quien recibió la gracia del favor de Dios, porque ellos le creyeron a Dios. Porque recuerda siempre que la gracia y la fe van de la mano. Efesios 2, 8, 9 dice, por gracia Dios da y por fe recibimos. Aleluya. Damos nosotros, entendemos esto, que recibimos de esa forma de parte de Dios. Y cuando Dios dice, yo voy a hacer misericordia de quien yo quiera hacerlo, está diciendo, yo me muevo por gracia, yo actúo por gracia. No hay normas acá, no hay requisitos. Tú tienes que creer que Él existe, dice que es galardonador de los que le buscan. Y la última palabra es la palabra clemencia. Dice, y Él es clemente, ¿ok? Esta palabra me cautivó. Porque su primer significado, el primer significado de esta palabra clemente significa, cuando Él dice, voy a ser clemente de quien yo sea clemente. Hay tres significados de esta palabra.
La primera me encanta porque el primer significado de esta palabra rakham es la palabra mimar. Es cuando tú tomas un bebé y lo cuidas, ¿no es cierto? Lo engríes. O sea, Dios dice, habla esta palabra, dice que Él hace esto. Él lo hace con sus hijos. Es increíble. El significado es maravilloso. Dios está hablando de sí mismo. Es una revelación maravillosa. Tú puedes decidir creer de Dios lo que tú desees. ¿Ok? Pero aquí Dios está definiéndose a sí mismo. Dice, yo voy a ser clemente. Yo voy a mimar a quien yo quiera mimar. Dice también esta palabra también significa acariciar. Como cuando un padre acaricia a sus hijos y los hace sentir seguros, tranquilos, protegidos. Y esta palabra también se traduce como amar. O sea, esta expresión de clemencia está hablando de amar a esos hijos, ¿no? Acariciar, mimar. Está hablando de cómo Dios trata a las personas, cómo Dios trata a sus hijos. De verdad que esto a mí me cautivó. Me cautivó la definición de Dios de sí mismo. Las personas pueden creer cualquier cosa. Así como las personas pueden creer cualquier cosa de tu padre. Cualquier cosa. Pero lo que a Dios le importa es qué creen sus hijos de Él. ¿Qué crees tú de Él? ¿Qué creo yo de Él? Eso es muy importante para Dios. Y Dios acá nos dice cómo es Él, qué hace, su naturaleza, cómo actúa, cómo se mueve en todo momento. Ese es Dios. Y la clave aquí en todo esto es Jesús. La palabra de Dios dice acá en esta parte, en esta parte final, dice que Dios le dice a Moisés, yo voy a pasar todo mi bien, toda mi bondad delante de ti, pero yo te voy a cubrir, tú no puedes ver mi rostro, vas a ver mis espaldas y te voy a cubrir. Y en Éxodo capítulo 33, versículo 22 dice lo siguiente, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la roca y te cubriré con mi mano mientras paso. ¡Wow! ¿No? Porque cuando Dios dice que lo voy a poner en esta peña, esta hendidura, en esta roca, y te voy a poner ahí, te voy a cubrir. Esta es la palabra tsur en el hebreo. Y significa dos cosas. Significa roca y significa refugio. Este es maravilloso porque el Salmo 62:2 nos dice que solo Él es la roca de mi salvación. Está hablando de Jesús, es impresionante. Y el Salmo 9:9 nos dice que el Señor es nuestro refugio, es el refugio de los oprimidos, dice, en momentos de angustia. Qué maravilloso realmente, porque cuando tú ves todo esto, la clave verdaderamente es Jesús, porque Moisés pudo experimentar todo esto de Dios mientras que estuvo en esa roca. Si él no hubiese estado en esa roca cubierto por Dios, entonces él no hubiese podido ver a Dios pasando delante de él. Mira, es como Dios te ve a ti. Cuando Dios te mira, cuando Dios nos mira, primero ve la imagen de Jesús sobre nuestras vidas. Por eso es que tú eres aceptable delante de Dios, por esa obra bendita de Jesús en la cruz del Calvario, y nos acercamos a Dios con plena confianza. Es maravilloso la tremenda revelación que hay acá. Ahora imagínate, la palabra dice que en Gálatas, si el ministerio de la condenación fue con gloria, hablando de la ley y de Moisés, ¿cuánto más el ministerio de la reconciliación que se nos ha entregado a nosotros? Maravilloso realmente. ¿Cuánta más gloria podemos percibir en esta época cuando entendemos la gracia y la bondad de Dios en nuestras vidas? Yo creo que vienen tiempos extraordinarios para nosotros de revelación y de manifestación de Dios para nuestras vidas. No quiero terminar este tiempo sin antes darte la oportunidad de que aceptes a Jesús como tu Señor y Salvador personal. Si nunca lo has hecho, yo quiero que hagas esta oración conmigo y le digas: Señor Jesús, gracias por amarme y morir por mí en la cruz. Tu preciosa sangre me lava y me limpia de cada pecado.
eres mi Señor y mi Salvador ahora y siempre. Yo creo que resucitaste de la muerte y que estás vivo hoy mismo. Debido a tu obra terminada en la cruz, ahora soy un amado hijo de Dios y el cielo es mi hogar. Gracias por darme vida eterna y llenar mi corazón con tu paz y tu gozo. Amén. Y yo quiero terminar bendiciendo tu vida también. Tú que conoces a Dios, que puedas entender que Dios quiere darte mucho más, que podamos tener esa hambre de Dios cada día, porque siempre habrá algo más de Dios, y que oro que esa bondad de Dios sea revelada a ti y a tu familia, que como dice Juan Pablo dice, oro que ese espíritu de revelación sea sobre tu vida. Y como nosotros siempre lo decimos en cada reunión que terminamos, nuestros mejores días están por venir. Si has sido bendecido por esta palabra, quiero pedirte que lo compartas a otras personas, nos des tu like y así poder seguir avanzando con el mensaje que Dios ha puesto en nuestras vidas. Comenta en la parte de abajo y haznos saber cómo Dios ha bendecido tu vida a través de esta palabra.